¿Quieres ver cómo hice la animación de este chico en patineta usando Procreate Dreams? Quédate y descúbrelo. La animación es un proceso muy largo, razón por la que no te puedo presentar cada parte en detalle, pero te voy a mostrar los puntos claves. Comencé dibujando la parte del patinador que va a quedar estática, con su pierna izquierda sobre la tabla. Debo tener en cuenta la posición y el tamaño de la pierna que está apoyada. Teniendo eso en cuenta, puedo dibujar la otra pierna. En su cadera, la base de la pierna va a estar más abajo. Teniendo en cuenta los tamaños de la pierna que está apoyada, voy a dibujar la pierna derecha en la posición más baja, es decir, apoyada en el piso. Los puntos representan las articulaciones, mientras que las líneas representan los huesos. Un triángulo representa su pie. Le doy forma a su pierna usando círculos y líneas. Desde el marcador de tiempo podemos activar el Onion Skinning. Podemos cambiar el color de fondo, así como la cantidad, el color y la opacidad de los cuadros anteriores y posteriores. Un pequeño tip: si pones el color en transparente, puedes ver los colores reales de la imagen. En una track aparte, dibujo arcos de movimiento, con los que defino dónde muevo la rodilla y el tobillo. Defino un poco la forma para que coincida con la otra pierna. Luego puedo crear in-betweenings en medio de los cuadros clave, donde quiero que el movimiento sea más suave. Creo el movimiento de patada, tanto como el movimiento en el que regresa a la posición inicial. Para asegurar la consistencia en el dibujo del pie, voy a dibujar la forma de este y lo voy a copiar en todas las posiciones. También dibujo la forma de su pantalón, asegurándome que cree un arco durante todo el movimiento. Cambio la velocidad de reproducción a 24 cuadros por segundo para tener una mejor visualización. Con la mayoría de los movimientos lisos, quiero trabajar en la parte estática de mi animación. Comienzo haciendo todo el line work del niño y de la patineta, y luego lo coloreo usando colores planos. Quiero aclarar que no usé ningún tipo de máscara para hacer este coloreado. Todo fue coloreado en una sola capa. Para el sombreado creé una nueva pista. Esta pista la voy a poner en Clipping Mask y en Multiplicar. Y también voy a cambiar su opacidad. Uso un color violeta grisáceo que voy a poner en todas las partes bajas y a la izquierda de la imagen. Para asegurar que las sombras sean suaves, las suavizo usando Gaussian Blur. También creo algunos brillos que voy a suavizar usando la herramienta de difuminar y Gaussian Blur. Comienzo con el line work de la pierna en movimiento. Para asegurar máxima consistencia, copio el zapato en cada posición. Y ahora sí delineo cada posición. Este va a ser el movimiento más grande de todos. Y también el más rápido. Vamos a mover una gran distancia en solamente un frame. Voy a crear un arco que vaya del movimiento anterior hasta el movimiento central y luego al posterior. Para esto creo reminiscencias de los movimientos previos, en forma de líneas parciales o de manchas de color, con lo que creo una deformación en el movimiento. En algunos casos creo líneas repetitivas que forman el movimiento. En otros casos extiendo la línea todo lo que puedo, desde la posición inicial hasta la posición central, incluso un poco más. Hago todo el entintado de este motion blur que creé en esta posición central y con un poco menos de distorsión en la posición siguiente. Después coloreo cada etapa del movimiento usando colores planos. Al colorear mi motion blur, tengo en cuenta el arco de movimiento de la pierna.
todo el coloreado y difuminado que hago luego va a tener en cuenta estos arcos. De la misma manera que sombreé toda la parte estática, voy a sombrear todo el movimiento de la pierna. Obviamente debo sombrear cada una de las etapas del movimiento. Hice esta sombra en una pista aparte. De esta manera puedo copiarla y modificarla en otros cuadros. Así ahorro algo de tiempo y unifico el proceso. De esta manera la parte que menos se mueve tiene un sombreado muy similar, mientras que solo debo variar la parte que tiene más movimiento y en donde posiblemente se va a notar mucho menos. Tengamos en cuenta que cuando la pierna cambia a una posición más horizontal, la sombra también se mueve con esta. La parte que antes tenía luz ahora tiene sombra y viceversa. Voy a dibujar la rueda en Procreate. Esto lo hago por diferentes motivos. Tal vez el más importante es que puedo usar las herramientas de Procreate para hacer círculos perfectos. Pero también quiero usar diferentes capas para crear las diferentes partes de la rueda. Además, usando la opción de grilla, puedo centrar todo perfectamente. Finalmente puedo exportar todo como una unidad a Procreate Dreams. En Procreate Dreams dibujo unas líneas de movimiento y les creo un movimiento circular. Con todo el movimiento en su lugar voy a dibujar el fondo, que voy a crear en diferentes capas para que con su movimiento se cree un efecto estereoscópico. Voy a pintar un cielo, una línea de césped, el andén sobre el que se desplaza el niño, una ciudad a lo lejos y objetos más cercanos como árboles y casas. Cada uno de ellos se moverá más o menos dependiendo de la distancia a la que estén. Para crear el movimiento voy a ir al principio de la secuencia. Allí toco el cabezal y busco la opción de mover y escalar, Move and Scale. Luego voy hasta el final de la secuencia y allí busco la pista de Move and Scale que se creó. La selecciono y muevo. En este caso necesito un movimiento muy rápido, por lo que voy a moverlo hasta el final. Quiero que objetos más cercanos aparezcan en diferentes momentos. Los dibujé todos en la misma pista, por lo que voy a usar Move and Scale para que se muevan desde el inicio del escenario hasta el final. Simplemente al inicio van a estar por fuera del escenario y los voy a mover hasta que queden otra vez por fuera del escenario. Cambio todos los settings a linear para que el movimiento sea constante. Creo un pequeño movimiento en el patinador para que cada vez que se impulse se adelante un poco y luego vuelva al lugar inicial. Finalmente agrego una sombra bajo la patineta y que también va a aparecer en el momento justo en el que el patinador pone el pie en el piso, haciendo que la sombra se mueva con la patineta. De esta manera se ve nuestra animación terminada. Espero te haya gustado todo este proceso y que puedas usar estas ideas en tus animaciones. Si te gustó el video dale un like, suscríbete al canal, pero más importante, compártelo con alguien a quien le pueda ser de utilidad. Te veo en el próximo video. Adiós.